Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenidos a los que están escuchando este programa de los grandes pensadores y Dios. Y en particular, bienvenido Javier Álvarez Ballesteros, que es quien nos conduce cada semana en este tema tan interesante que recorre nuestra historia desde el aspecto del pensamiento. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Daniel. Encantado de estar aquí contigo. Pues vamos allá. Dado que la idea de hoy es el pensamiento contemporáneo, cómo se produjo o cuándo el paso de la edad moderna, de la que habíamos tratado en el pasado programa, a la época contemporánea. Pues empecemos por el cuándo. Normalmente se entiende que la Revolución Francesa del año 1789 es el acontecimiento histórico que marca el paso del mundo moderno, de la época moderna o de la era moderna, a la época contemporánea. Se entiende que es el acontecimiento fundamental. ¿Por qué la Revolución Francesa? Pues porque la Revolución Francesa significa un cambio en muchos niveles, en el nivel político, social, cultural, económico, incluso antropológico. O sea, el ser humano va a pasar de ser concebido como un súbdito a tener, digamos, el estatus de ciudadano. Es lo que la Revolución Francesa va a dar a los franceses, ¿no? Ya no están sometidos o sujetos a un rey, sino que son ciudadanos de un estado de corte republicano. ¿Cómo se produjo? Pues se produjo por un acúmulo de circunstancias. Por un lado tenemos las ideas de la Ilustración, que ya habían ido marcando, como vimos en la época moderna, la aspiración del progreso humano, que era un progreso que se realizaba a través de la razón. ¿Qué es lo que pasa? Que curiosamente la Ilustración, con toda su exaltación de la razón humana y de la educación y de esta idea tan reiterativa del progreso, se sustentaba en un sistema político que era ni más ni menos que el despotismo ilustrado, aquello de todo para el pueblo pero sin el pueblo. Entonces esto es algo pues, que va a chocar con una época, sobre todo en Francia, muy compleja, en la que hay desajustes sociales, la nobleza y el clero especialmente tenían grandes privilegios. Por otro lado, el pueblo llano estaba en una situación económica muy lamentable, había incluso hambre, problemas de desabastecimiento de comida. El precio del pan es uno de los condicionantes que va a dar origen a la Revolución Francesa. Por otro lado, el rey se va encontrando cada vez más solo, digamos, lo que es la aristocracia, toda la corte, todo lo que hay en torno al monarca, va perdiendo poder, va perdiendo fuerza, y hay una clase social nueva, que es lo que se llama la burguesía, que cada vez es más pujante, cada vez va a tener más auge. Entonces, estas ideas de la Revolución Francesa, este triunfo revolucionario, pues luego va a ser extendido por Europa, por un general francés que fue Napoleón, que extiende estas ideas ilustradas prácticamente por toda Europa. Entonces, digamos, es el origen del mundo moderno, con también sus reacciones. O sea, el mundo contemporáneo no fue solamente revolucionario, hay también pues, movimientos de restauración contra esas invasiones napoleónicas que se producen en toda Europa. En España sabemos de la guerra de independencia, pues surgen no solamente la restauración o intentos de restauración del antiguo régimen,
sino también surge una cosa muy importante que ha marcado después la historia de Europa hasta nuestros días, que son los nacionalismos, la exaltación de lo individual, del idioma, de la religión, de las tradiciones de cada uno de los pueblos. Entonces veremos en la época contemporánea la extensión de las ideas liberales, socialistas, anarquistas, pero también de ideas conservadoras, convulsiones políticas, vamos a ver sistemas liberales y democráticos, que son las formas más comunes de gobierno, pero también la época contemporánea vio el desarrollo de sistemas como el comunismo, por ejemplo, o incluso en determinadas épocas de la historia de Europa, en el siglo XX, los fascismos, nazismo, etc. O sea que es una época muy convulsa de muchos cambios políticos, sociales, científicos también y tecnológicos. Pensemos que es en la época contemporánea el ser humano llega a la Luna, algo que era impensable en épocas anteriores, la era digital también de todos los medios informáticos, incluso pues hoy día ya en la época actual fenómenos como la globalización, donde parece que han desaparecido las fronteras, que vivimos ya en un mundo que aparentemente es un mundo sin fronteras, un mundo igual, aparentemente digo, para todos. ¿Hubo cambios significativos en medio de todos esos movimientos en el pensamiento contemporáneo con respecto a épocas anteriores? Yo creo que sí. Si miramos un poco la historia del pensamiento antiguo, medieval y moderno, veremos que hay como unas líneas que son unas líneas muy nítidas, muy claras. Pues está Platón y Aristóteles, o en la Edad Media tenemos patrística y escolástica, dominicos y franciscanos, es decir, que son como corrientes donde hay, digamos, dos alternativas para responder a un problema único. En la Edad Moderna, por ejemplo, pues el gran problema es el conocimiento. Unos dan una respuesta racionalista y otros, como veíamos, empirista. Y luego viene Kant y junta las dos. Pero es, digamos, se puede ver en la historia del pensamiento hasta este momento como una especie de hilo, más o menos, un hilo conductor que va guiando el pensamiento. Pero lo que vamos a encontrar en los siglos XIX y XX, en la época contemporánea, es una atomización del pensamiento. Es decir, van a surgir escuelas de todos los colores, de todas las formas. Cada escuela de pensamiento va a definir sus propios intereses, que muchas veces tienen poco que ver o nada con lo que dice la escuela que se está desarrollando en el país de al lado. Entonces es una época muy plural, muy atomizada, muy, muy dividida. Vamos a tener, pues, posturas como, por ejemplo, el idealismo, un idealismo que, si bien hunde sus raíces en la filosofía de Kant, ya no va a ser un idealismo del conocimiento, sino Hegel, por ejemplo, del cual hablaremos hoy, va a defender un idealismo absoluto, un idealismo completo. Frente a este idealismo, por ejemplo, vamos a ver también después herederos de estas filosofías ensoñadoras, diríamos, idealistas, filosofías muy materialistas, como por ejemplo el pensamiento de Carlos Marx, el marxismo. Filosofías también o corrientes de pensamiento que han dado mucha importancia a la ciencia. Por ejemplo, el positivismo. Hoy muchas veces oímos, yo es que no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Bueno, pues esa postura de que yo creo en la ciencia y no creo en la filosofía o no creo en la religión es también una postura filosófica que hunde sus raíces en el siglo XIX, en el positivismo. Veremos también, curiosamente, filosofías que son irracionalistas, o sea, que están, digamos, negando el valor de la razón o la capacidad de la razón para explicar las realidades importantes, como por ejemplo la vida. Y ahí veremos también que hay filosofías o pensamientos historicistas, vitalistas, que exaltan la vida frente a la razón. Intentos también, en alguna ocasión, de volver a hacer filosofía desde cero. Como decía Husserl, que es un pensador muy interesante, decía, vamos a volver otra vez a pensar la realidad como si fuera nueva, como si nunca hubiéramos pensado. Este sistema de Husserl se llama fenomenología, que es un sistema muy teórico, pero que dio origen a una corriente filosófica también importantísima en el siglo XX, que fue el existencialismo. Ahí encontraremos pues autores como Kierkegaard, como Sartre, Heidegger, el español Unamuno, Miguel de Unamuno, yo creo que podrían encardinarse en esa corriente existencialista. Hay también un existencialismo no solamente ateo, como podría ser este de Sartre,
sino hay también un existencialismo cristiano que se llama personalismo, también una corriente muy, muy interesante. Hay toda una corriente, y yo creo que lo veremos en su momento, de teología existencialista, que para algunos, bueno, pues es muy conocida, es muy importante, de un señor que se llamaba Bullman. En fin, que hay muchos sistemas. Luego también hay sistemas de filosofía que dicen, mire, como ya la filosofía está agotada y ya no se puede decir nada nuevo, la filosofía tiene que ocuparse de los problemas de la ciencia. Entonces hay una filosofía que se llama filosofía analítica, el neopositivismo, que son reflexiones sobre el valor de la ciencia. Luego hay sistemas que mezclan, por ejemplo, el psicoanálisis, que es una corriente también de psicología, pero con repercusiones filosóficas importantes. Pues el freudomarxismo junta este psicoanálisis con las teorías marxistas, el estructuralismo, la hermenéutica, lo que hoy se llama la posmodernidad, que es un sistema también, bueno, un sistema, es una forma de pensar muy extendida en el mundo actual, que bueno, lo que nos viene a demostrar es que el siglo XIX y el siglo XX, de forma, no sé, muy gráfica, se podría definir como un caos, que desde el punto de vista del pensamiento es un mosaico caótico de escuelas que se van entremezclando las unas con las otras. Hay bastantes más, pero no quiero aburrir. El siglo XIX comenzó con el romanticismo, que se percibe perfectamente en el ámbito artístico, en el ámbito literario, digamos como una especie de movimiento de fondo. Puede hablarse también de un romanticismo filosófico, que los pensadores también, por decirlo así, se movían en ese medio ambiente del romanticismo. Pues sí, normalmente las corrientes artísticas y las corrientes de pensamiento y las corrientes políticas están entrelazadas entre sí. Entonces también, por supuesto, que puede hablarse de un romanticismo en el mundo filosófico. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que la Ilustración, con su exaltación de la razón, hasta convertirla prácticamente en una diosa, digamos, ha dejado en el tintero, ha olvidado aspectos importantísimos de lo que es el ser humano y aspectos que influyen también en su forma de entender el mundo y de verlo. Fundamentalmente el sentimiento. Entonces, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo es, frente a la exaltación de la razón, la exaltación de esos aspectos emotivos, de esos aspectos que tienen que ver con el sentimiento. Y, por supuesto, pues que los principales autores de principios del siglo XIX son autores de una forma u otra marcados por el romanticismo. Esto se ve muy bien en toda la filosofía alemana. Fichte, Schelling, Hegel, todos ellos son románticos. Hölderlin, Goethe, hay una exaltación. En la música también se puede observar esta exaltación de la individualidad, Beethoven, ¿no? Que siempre es la afirmación de él mismo. O sea, yo soy el compositor y esta música que pasa del silencio al estruendo, es la emoción hecha música. Pues en la filosofía ocurre algo parecido. E incluso yo diría que en la teología también. Es curioso, ahí hay un personaje interesantísimo que es Schleiermacher, que, claro, lo que va a hacer es un intento de fundamentación de la teología, no en la razón, ni siquiera en la moralidad. Es decir, ¿qué es lo que había hecho? Voy un poquito para atrás con lo que había hecho Kant, y la Ilustración en general, era decir Dios como objeto de conocimiento, como objeto de estudio racional, tiene muy poco que decir. La razón humana no puede alcanzar a Dios desde el punto de vista del pensamiento. Esto era el famoso agnosticismo que vimos en algún programa anterior, el agnosticismo de Kant. No se puede saber, la razón teórica, el conocimiento humano no puede demostrar ni tampoco negar que Dios exista. Claro, entonces, ¿qué es lo que hace Kant? Pues como a Dios no se puede llegar por la razón teórica, Kant encuentra un hueco para ubicar a Dios, porque Kant, no olvidemos, Kant era un pietista. Kant es una persona que cree en Dios, que procede de una tradición evangélica. Entonces dice, claro, el ser humano no puede demostrar fehacientemente, científicamente, que Dios existe. Pero el hecho de que exista el bien y el mal nos indica que tiene que haber un legislador universal, que tiene que haber una garantía última de lo bueno y de lo malo. Entonces Kant ubica la religiosidad dentro del terreno de la moral. De hecho, Kant escribe una obra que se llama La religión dentro de los límites de la mera razón, pero dentro de la mera razón práctica, es decir, de la razón ética. Dios sería un objeto supremo para la moralidad.
¿Quién es Jesús, por ejemplo? Pues Jesús de Nazaret es el gran maestro de moral, el gran ejemplo a imitar. Y ahí se limita un poco lo que los ilustrados podían pensar acerca del Dios cristiano. Pero llega Schleiermacher, y ahí es donde vemos que también en la teología hay influencias románticas, y dice, pues mire usted, la religiosidad ni se basa en la razón pura, especulativa y teórica, ni tampoco es solamente o simplemente algo que tenga que ver con lo bueno y con lo malo. La religión se fundamenta, fíjate qué romántico es, en el sentimiento. Y ahí aparece otra vez el sentimiento de los románticos. Y entonces la Schleiermacher analiza un poco este sentimiento peculiar y característico de lo religioso, que es, dice Schleiermacher, un sentimiento de dependencia absoluta. Es decir, el ser humano se encuentra en su finitud, en su desolación, en su pequeñez, con este sentimiento de estar ligado a algo que es mayor que él. Y este sentimiento es mucho más profundo que solamente la razón. Es más intenso, más fuerte que la razón teórica y también va más allá de lo puramente moral. Esta forma de entender la religión, no ya como algo lógico, racional, o como algo que tiene que ver solamente con lo bueno y con lo malo, va a tener después, y lo sigue teniendo, creo yo, hoy en día, consecuencias o repercusiones muy importantes. La religión es algo que tiene que ver no con la verdad o con la objetividad, sino con lo que yo siento, lo que me gusta, lo que es subjetivo, ¿no? En cierto sentido. Bueno, ya que lo mencionaste antes, vamos a entrarle con toda. ¿Quién fue Hegel y cuáles fueron sus principales aportaciones a la historia de los pensadores, del pensamiento? Bueno, pues Hegel, sin duda, es el personaje o el filósofo más interesante de este momento. Otros también, Fichte, Schelling también lo son muy, muy destacados. Pero quizá Hegel, por su trascendencia y por su importancia posterior, pues va a ser un personaje definitivo. Nace en Stuttgart, en Alemania, en el año 1770. Estudia filosofía y también teología en la Universidad de Tubinga. Luego fue profesor de universidad y también profesor particular en Jena, en Nuremberg, en Heidelberg, en Berlín, o sea que tiene una trayectoria académica muy importante. Además debía ser un hombre de una gran oratoria. Si leemos sus obras, quizás las obras más importantes, la Fenomenología del Espíritu o la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, es un autor pesadito para leer, un autor denso, pero como profesor debía ser una maravilla, porque iban a sus clases, escapaban de otras disciplinas, los de matemáticas, los de física, y se iban ahí a las clases de Hegel para escuchar cómo hablaba este hombre que tenía que tener un verbo muy, muy florido, ¿no? Y bueno, falleció en el año 1831, ya pues en el siglo XIX, con toda la plenitud del romanticismo a sus espaldas. Bueno, ¿qué es lo que pensaba Hegel y por qué es tan interesante y tan importante este autor? Sobre todo porque él recuperó una categoría fundamental del pensamiento que es ni más ni menos que la historia. Para Hegel, todo lo real tenía una historia. Y fíjate cómo ahora, cuando uno estudia una disciplina, no puede dejar de lado, pues un señor que va a estudiar física, pues hombre, es interesante saber cuál es la historia de la física, o alguien que estudia literatura, pues por supuesto, la historia de la literatura es importante. La filosofía, Hegel entendía la filosofía como la propia historia de la filosofía. Dice Hegel, la filosofía en abstracto no vale para nada. Ahora, ¿qué es la filosofía concreta? La filosofía concreta es lo que los autores, a través de los siglos, han ido pensando. Y todas estas ideas filosóficas, históricas, culturales, sociales, no son independientes las unas de las otras, sino que para Hegel todo está relacionado con todo. Esta idea de que la historia es la historia del desenvolvimiento de una realidad única, ¿verdad? Que Hegel llamaba idea o absoluto. Entonces, para Hegel sería un pensador que dice, a ver, a veces los árboles nos impiden ver el bosque. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer como filósofo? Quiero alejarme un poco de los árboles, quiero subir a la montaña para ver el bosque en su totalidad. Entonces, Hegel, cuando está hablando de filosofía, está hablando de una realidad que abarca todo y donde todo está relacionado con todo, de una forma lógica. Hegel dice una frase que es muy conocida, muy famosa, dice, todo lo real, todo lo que existe, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Una frase pues, que a algunos le ha hecho mucha gracia, por ejemplo a nuestro Miguel de Unamuno decía, bueno, esto es una barbaridad, que todo lo... Pero bueno, Hegel pensaba de esta manera,
que todo tiene una explicación lógica y que la lógica también se manifiesta a lo largo de la historia en una serie de pasos, ¿no? Y en estos pasos también, digamos que Hegel sostiene que lo mejor está siempre por venir. Es decir, que hay un proceso continuo de mejoramiento de la realidad que va creciendo de poco a poco hasta que esa realidad llegue a la plenitud. Él consideraba pues, que el mejor momento de la historia era el último, que era el momento en el cual estaba viviendo él, que el mejor estado posible era el estado prusiano donde él vivía, que la mejor religión posible era, por supuesto, la religión cristiana, y en ese transcurso del cristianismo, pues él entiende que al final lo mejor es el protestantismo también en el él creía, porque todo tiene una lógica que va en dirección del perfeccionamiento. Esto en cuanto al sistema. ¿Qué es lo que creía Hegel? Pues este sistema de un todo que evoluciona. Ahora, Hegel también tenía un método que ha tenido mucha trascendencia y mucha importancia posterior, que se llamaba la dialéctica. Lo que dice la dialéctica es que el movimiento de la realidad y también el movimiento del conocimiento de las cosas progresa por contraste, por lucha, por oposición. Dialector significa pues, que hay dos caminos y estos dos caminos están enfrentados. Entonces lo que Hegel decía es que siempre a cada tesis, la tesis es el punto de partida de algo, se opone lo contrario, se opone una antítesis. Del choque de la tesis y la antítesis surge una síntesis. Pongamos, por ejemplo, empirismo y racionalismo. El racionalismo es el punto de partida. Claro, al racionalismo se le opone un sistema empirista. Oiga, es que la razón por sí misma no puede conocer nada. Solo conocemos por los sentidos. Tesis, antítesis. Entonces llega una síntesis que sería, pues no, la suma de las dos cosas, ni uno ni otro, sino la unión de esta contradicción en una síntesis que es superadora de las contradicciones anteriores. Esta síntesis se convierte en una nueva tesis a la que se enfrentará una antítesis y de esta antítesis y síntesis otra síntesis y así progresivamente. Entonces, lo que está diciendo Hegel es que el movimiento tiene como su origen, como su base el conflicto, la lucha. Es decir, que las realidades, dicho de una manera muy, muy sencilla, las realidades opuestas no son excluyentes. Porque siempre hay una síntesis que puede aglutinar posturas que son posturas muy enfrentadas o muy contradictorias entre sí. Esta manera de pensar de Hegel, es decir, la síntesis de su pensamiento, tuvo trascendencia después de Hegel hasta nuestros días. Pues yo creo que muchísima. A ver, normalmente se distingue entre la derecha hegeliana y la izquierda hegeliana. Entonces, según los discípulos de Hegel se inclinasen por una de estas dos alas, pues una de estas dos corrientes de pensamiento, pues darían lugar a evolución de sistemas filosóficos y de pensamiento ideológicos muy diferentes. Digamos, en Hegel hemos visto que Hegel tenía un sistema, ¿verdad? El sistema de lo absoluto que se mueve y tal, y también un método. Entonces, los que se inclinaron, los que tomaron de Hegel el sistema, es decir, esa idea de que hay un absoluto que se mueve y demás, lo que se llama normalmente la derecha hegeliana, resultaron ser pensadores muy conservadores, tanto en el terreno de la filosofía como en el terreno de la teología, de la religión y de la política. Mientras que los que tomaron de Hegel no el sistema, sino que no solamente no lo tomaron, sino que rechazaron completamente el sistema de Hegel, pero se quedaron con ese método dialéctico, ese método del conflicto, de la lucha, fueron justamente lo contrario. Es decir, la izquierda hegeliana fue en absoluto conservadora y muy revolucionaria en cuanto a las ideas religiosas, filosóficas y políticas. Pensemos que en la izquierda hegeliana pues vamos a encontrar a pensadores como Feuerbach, que va a ser, digamos, uno de los padres del ateísmo contemporáneo. Vamos a encontrar al mismísimo Carlos Marx, a muchísimos pensadores nada conservadores en el terreno de la filosofía o de la religión. Se ha producido una progresiva desaparición de Dios en el pensamiento filosófico a lo largo de la historia hasta la actualidad. Pues es un tema complicado y habría que hacer muchas matizaciones y verlo en profundidad. Pero dicho así en términos generales, es decir, salvando detallitos o detalles, podríamos decir que sí, que Dios ha ido, no sé si perdiendo adeptos, porque creo que desde el punto de vista práctico no, pero digamos que lo que ha ido ganando terreno es el ateísmo también. Es decir, que no es que
no haya personas que han creído en Dios o pensadores que con muchísima solidez han pensado acerca de Dios, pero lo que vamos a ver también es en la época contemporánea un desarrollo de las posturas ateas, agnósticas y contrarias a Dios. Y no solamente esto, es decir, es verdad que vamos a ver seguramente en programas posteriores, pues cuando veamos a Marx, ¿no? La religión es el opio del pueblo, es algo que hay que eliminar. O autores como Nietzsche, que lo va a decir de una forma tajante. Esto que dice Nietzsche, Dios ha muerto, obviamente era impensable en la época moderna, en la época medieval, en la época antigua. Por favor, un Aristóteles, un Platón, ¿cómo les vamos a quitar a Dios, que era el fundamento ontológico, el fundamento metafísico del ser, cómo lo vamos a quitar del horizonte? Y sin embargo, en la época contemporánea, vemos un autor tan importante como Nietzsche que está diciendo Dios ha muerto. Pero, y a mí, si me permites añadir esto, hay un corolario de todo esto. Es que la muerte de Dios va a implicar también en la época contemporánea, y esto lo vamos a ver, si me lo permites, en algún programa subsiguiente, vamos a ver también la muerte del hombre. Porque el hombre de la cultura occidental, que había sido hecho a imagen y semejanza de Dios, cuando Dios desaparezca del horizonte, va a desaparecer también el humanismo. El ser humano se va a quedar convertido o en un simple animal o en un producto económico, en un agente económico, producto de la materia y transformador de la realidad, o sencillamente en un deseo de voluntad de poder, en lo que Nietzsche va a denominar el superhombre, que es justamente lo que nos dice Nietzsche, es el hombre es algo que tiene que desaparecer. Es la muerte también de lo que había sido el humanismo, no solamente el humanismo clásico, sino también el humanismo cristiano y el humanismo que vimos incluso en el Renacimiento. O sea, la muerte de Dios va a implicar también algo que estamos viviendo hoy día de una forma, yo creo que bastante intensa, que es la muerte de la dignidad del ser humano. Estamos convirtiendo al hombre sencillamente en un objeto o en un sujeto de consumo y no en algo, o mejor dicho, un alguien que es imagen y semejanza de lo más grande que puede pensarse, que es Dios mismo. Esto nos sirve perfectamente como colofón ya para nuestro tiempo, más que nada por el tiempo. Pero ¿tú has pensado en algún texto que se puede leer que, digamos, englobe este salto a la modernidad? Bueno, no, a lo contemporáneo, que es un término distinto como tú nos has llevado a pensar. ¿Estás pensando en algún libro que nos sitúe en este tema? Pues mira, no lo tenía pensado, pero al hilo de tu última pregunta, esta que me preguntabas de la muerte de Dios o de la pérdida de importancia de Dios como objeto de pensamiento, hay un libro apasionante, es un libro muy cortito, no sé si lo hemos citado en alguna ocasión, que se llama Huyendo de la razón, de Francis Schaeffer. Entonces, en este libro se nos cuenta muy bien cómo cuando el ser humano decidió acabar con lo que Schaeffer llama el piso de arriba, con la fe, el piso de abajo, que es la naturaleza, termina comiéndose al piso de arriba. Pero es que al final desaparecen los dos. Desaparece la gracia, pero desaparece también la naturaleza. Y es una tesis muy interesante, es un libro muy facilito y muy huyendo de la razón. Bueno, pues ahí lo dejamos por esta vez. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.